básicamente, digamos, sobre algunos temas de neoliberalismo. Seguramente vamos a completar el esquema. Muchas gracias. Sí, voy a hacerme por aquí porque voy a usar estos dibujitos que traté de hacer pensando en que de esa manera iba a ser más fácil hacer una charla de unos 40 minutos, ahora sé que son 30. Voy a tener que correr. Pero vale la pena. Yo creo que es más importante que esto sea resumido y que después hablemos un poco más. Bueno, lo que he tratado de hacer es dar una visión de conjunto de estas relaciones entre capitalismo, neoliberalismo y reforma sanitaria. Y sobre todo responder esta pregunta, porque es que Colombia es, no parece, es el modelo a seguir presentado por los organismos financieros internacionales, Banco Mundial, etc. Para eso, siguiente, por favor, voy a recorrer esto. Algunas aclaraciones conceptuales previas que ya en parte Karina me ayuda a que pase rápido por eso. Después, este momento de la construcción de los grandes sistemas de salud en el mundo en el marco del estado de bienestar, y tratar de contrastar eso con lo que ocurrió en el caso colombiano, que tiene algunos parecidos con Argentina y unas diferencias también muy profundas. Después ver este problema de la globalización económica, este surgimiento del complejo médico, industrial y financiero de la salud que viene desde los 60 y los 70, y cómo eso se relaciona totalmente con la agenda de reformas de financiamiento de los sistemas de salud, pero ya fue más allá del financiamiento. Vamos a ver la trayectoria colombiana y cómo se construye este modelo de pluralismo estructurado, como lo llamaron Julio Frenk, el mexicano, y Juan Luis Londoño, el colombiano, en la década del 97 exactamente. Y vemos qué consecuencias ha tenido para después tratar de afrontar este desafío. Yo creo que hoy en día el desafío es precisamente superar esa idea de la cobertura universal, que tiene la misma dimensión de determinantes sociales de la salud, ¿no? En la atención individual, cobertura universal del aseguramiento individual, y en determinantes sociales de la salud, una nueva salud pública supuestamente separada. Todo eso es una parte, un conjunto de partes articuladas de una misma agenda. Pero cómo realmente avanzar hacia una visión universalista de salud, incluso más allá de la atención de las enfermedades. Entonces, en aclaraciones conceptuales, esta es la manera como estamos entendiendo el tema, por lo menos quienes estamos tratando de trabajar en historia comparada de sistemas de salud y de comprensión entre lo global, lo nacional y lo local, con las particularidades, entendiendo eso, que los sistemas de salud y protección social son mediadores entre esferas económica, política y doméstica, y que se han construido en medio de la expansión del capitalismo global. Eso es una construcción histórica reciente, y en medio de construcción de hegemonía mundial, como la llama Rigi. Y eso ha cambiado, y hoy en día es Estados Unidos, de eso no hay duda. Y pues se da en unas redes socioespaciales de poder, como diría Michael Mann, pero en campos específicos. El campo de la salud es un campo de poder específico, y habría que entender cuál es la correlación de fuerzas en ese campo específico, sin perder de vista esta lógica global, nacional, local. Y el Estado, pues claro, el Estado puede verse de muchas formas, pero nosotros tratamos de verlo de una perspectiva estratégico-relacional. No es simplemente un instrumento de dominación de una clase, tampoco es simplemente un espacio neutro para resolver conflictos de interés, es una disputa permanente y una construcción en esa perspectiva relacional que plantea Jessop. Y pues la profesión médica ha estado siempre en tensiones alrededor de qué es lo que constituye o no derecho, qué le corresponde al Estado, qué le corresponde a las familias, pero últimamente ha sido marcado por la lógica de articulación de la salud con el complejo médico, industrial y financiero. Luego, casi que la profesión médica misma ha quedado subsumida en esa lógica, y ahora pues tampoco es que sea una gran línea de transformación. Y bueno, otro concepto clave, que era lo que decía Karina también, no se trata de cambios que van ocurriendo de una vez y rupturas, sino más bien trayectorias. Hay trayectorias, configuraciones en medianos y largos plazos que hay que comprender. Siguiente.
Usamos también mucho este concepto de modo de regulación que plantean los regulacionistas franceses, Aglietta sobre todo, con esta idea de la tensión. El modo de regulación es un conjunto de mediaciones para superar las distorsiones de la acumulación de capital y garantizar cohesión social. Y entonces por eso salud y protección social son elementos de cohesión en medio de la distensión que produce la acumulación de riqueza de capital, en particular en estos países, en todas partes del capitalismo, pero con formas distintas. Siguiente. Y pues entendemos reforma del sector salud como procesos de cambio estructural. No siempre se dan procesos de cambio estructural, y entonces cambian concepciones, perspectivas, relaciones Estado, organizaciones privadas, Estado, mercado, ¿cierto? Pero a veces son parciales, a veces son simplemente continuas, a veces hay resistencias, a veces hay rupturas profundas. Siguiente. Y usamos este modelo para la comparación entre distintas reformas sanitarias, no voy a detenerme mucho en eso, cambios específicos del sector salud, dinámica sociopolítica del campo de la salud, correlación de fuerzas, y esto en relación con el modo de regulación, viendo el régimen de representación e inserción en la economía global, una especie de lógica de articulaciones, digámoslo así, pero eso es simplemente para decir desde dónde estamos viendo el asunto. Siguiente. Y claro que hay muchas hipótesis sobre cómo fue que se construyó el estado de bienestar europeo, que finalmente fue el referente de la garantía de derechos, de la creación de derechos, y muchos autores han planteado distintas maneras de entender eso, ¿no? Que la superación de la sociedad del estado autorregulador, como dice Polanyi, desde la misma sociedad, o la configuración a cuatro bandas de la que habla de Swann, o proceso de salarización, como dice Castell, o ampliación de la ciudadanía en la cultura política. Fíjense, son como entradas, matices que se le da a tratar de explicar cómo fue que empezamos a pensar que la salud fuera un derecho, como igual que la educación, la seguridad social, etc. Pero no es que nosotros fuéramos el referente, realmente fue ese estado de bienestar europeo el que nos puso un referente allí, pero no ocurrió así en todas partes. Claro, se ha hablado de muchas otras hipótesis, no voy a detenerme en eso. Hay libros enteros que tratan de explicar por qué se construyó el estado de bienestar europeo. Siguiente. Y cómo fue que se llegó en esa lógica, ¿cierto?, a modelos de servicio único o seguridad social con la idea de ciudadanía social en un estado de bienestar, que no ocurrió así en Estados Unidos. Estados Unidos ha persistido sistemáticamente en conservar la perspectiva liberal de la relación entre capacidad de pago, propiedad y derechos, titularidades, con subsidio a la demanda focalizado a través de Medicare y Medicaid. Pero hay que demostrar ser viejo y pobre, hay que demostrar ser mujer soltera con hijos y pobre para poder recibir el subsidio del Estado gringo. Bueno, los países socialistas desarrollaron ese proyecto que efectivamente está en tensión, sigue en tensión. Cuba tal vez es de los últimos vestigios que nos queda, y fíjense la presión tan fuerte que hay ahora. Y bueno, nosotros hicimos una lógica de segmentación. Karina estaba diciendo, en el momento de máxima expansión en Argentina, con un ministerio de salud que iba a integrar todas las cosas, Eva Perón entra en conflicto con Ramón Carrillo y efectivamente le quita los recursos y se los lleva a una fundación en una lógica totalmente fragmentada. Y las obras sociales, por otro lado, pues desde esa época se consolidaron. Segmentación es lo que hemos tenido sistemáticamente. Vamos a ver en Colombia qué pasa. Esta fue la configuración que tuvimos en esa misma época en Colombia. Ministerio de Higiene en 1946 se transforma en Salud Pública en el 53, trata de incorporar beneficencia, asistencia pública, pero para pobres. Distinto de Seguridad Social, que tiene seguro social para trabajadores del sector privado, cajas de previsión para trabajadores públicos del sector público, separadas, desiguales, una cantidad de instituciones, y separado el sector privado. Pobres, medios, ricos. Esa es la lógica básica de la época. Siguiente. Viene una fase de expansión del Estado colombiano, como ocurrió en todos los países en los 50, 60, hasta los 70, pero nosotros la vivimos en medio de violencia bipartidista, este intento de pacificación de Rojas Pinilla que se fue pareciendo a Perón, y por eso los dos partidos lo sacaron a sombrerazos y crearon un frente nacional que cerró el sistema político colombiano en medio de una alianza con Estados Unidos que se veía con toda claridad, era la punta de lanza de la Alianza para el Progreso Colombia. Bueno, y allí apareció el reto político-militar de las guerrillas,
por el cierre del sistema político. Hay que insistir en eso. Las élites colombianas han cerrado esto sistemáticamente y se sorprende de que haya guerrilla con una industrialización por sustitución de importaciones bastante marginal por la presencia del café. Entonces, muy baja salarización, y en ese contexto se dio una disputa, una discusión interna sobre integración de todos estos servicios segmentados o coordinación funcional. ¿Les suena? Eso es algo que nos repite, permanece, ¿cierto? Y no se logró porque hubo unas luchas de cada sector tratando de defender lo suyo, y a pesar de una cierta expansión del Estado, la Comisión General de Sistemas vino a decir: hagámonos pasito, vamos todos al mismo tiempo, nada de conflictos. Siguiente. Y aquí quedó 3 cajones: 1975, asistencia pública por un lado para pobres, seguro social para trabajadores formales y sector privado para el que pudiera pagarlo. Así de sencillo: pobres, medios y ricos. Y esto creo que es muy importante que lo entendamos en toda América Latina. El lugar que ocupa la acumulación de capital en el sector salud, bienes y servicios que se transan en la atención individual de la salud. Hay que entenderlo porque es desde la década del 60 y ocurre precisamente en la edad de oro, después de los pactos de Bretton Woods, pacto de cambio monetario dólar-oro, de los derechos económicos, sociales y culturales, donde todos los estados empezaron a aumentar la provisión y se beneficiaron ciertas empresas, especialmente las estadounidenses, en ese proceso de desarrollo tecnológico, y hasta que se rompe en los 70s el patrón dólar-oro, se rompe precisamente también por la crisis del petróleo, la posibilidad de una industrialización como se venía, y entramos en la fase de financiarización basada en esta tecnología nueva de telemática e informática, y de ahí poco a poco hacia esto que han llamado desde los 90, finales de los 90, capitalismo cognitivo, capitalismo informacional, extracción de renta con el conocimiento, en medio de, claro, una expansión del complejo médico, industrial y financiero, que es finalmente lo que es impulsado por las reformas neoliberales. Eso es importantísimo entenderlo. Hay trabajos enteros sobre eso. Estamos todos presionados a que eso funcione, la acumulación de capital, gracias a reformas en la relación Estado-mercado y en particular en el campo de la salud. Entonces, claro, esos servicios de salud empiezan a ser fuente de acumulación, pero además encarecen enormemente la prestación de servicios cada vez más, protegidos por propiedad intelectual, la lógica del capitalismo cognitivo, y empieza a darse la agenda de reformas estructurales. Primero se llamó programas de ajuste estructural, yo creo que todos ustedes han oído eso. Pluralismo estructurado ya en los 90 con base en el ejemplo colombiano. Ahora, manejo social del riesgo y nueva protección social, ¿sí? Esta idea de los equilibristas. Holtzman y Jorgensen, unos economistas del Banco Mundial, vienen diciendo: sí, es que todos los individuos somos como trapecistas, en la vida somos solos, cada uno en su trapecio. Esa es la lógica. Cuando viene la adversidad, perdemos la fuerza de sostenernos en el trapecio, y los pobres, pues claro que están más débiles. Entonces hay que poner redes, tal cual la figura es así. Y la primera red es la familia. Y ojo, corresponsabilidad, no le pidan todo al papá Estado. Corresponsabilidad, primero la familia, después los vecinos, después las ONGs, la iglesia, ¿cierto? Todo eso. Los seguros, compre seguros como su red de protección si puede comprarlos, sea previsivo. Y en última instancia, solo para los pobres, extremadamente pobres, aparece la nueva protección social de subsidio a la demanda a través de transferencias en efectivo condicionadas. Todos los países entramos en eso. Todos. Es parte de la agenda global. Y nos parece normal, ya nos asimilamos a... Ay, pero qué bueno que le den a la señora una platica para que vaya, y además obligarla, ¿no? A que vayan al control prenatal para que se porte bien. Mire, se trata a la gente como este dicho: por la plata baila el perro. Entonces se le da la plata para que haga cosas. ¿Cuál autonomía? ¿Cuál derecho? Bueno, sigamos. En Colombia, la década de los 80 fue la más dramática en cuanto a la presión social de todos los actores sociopolíticos, digamos. Voy a necesitar
esa luz. Discúlpame. Hubo efectivamente una gran movilización social, pero en medio de un conflicto militar cada vez más complejo, y se incorpora el narcotráfico, los paramilitares, cada vez más en medidas de ajuste, pues entró el Estado colombiano en la máxima deslegitimación posible política. Y efectivamente la primera fuente o vía que encontró fue la descentralización. Colombia fue de los primeros países en descentralizar educación, salud, elección popular de alcaldes, toda esa serie de cosas. Y en salud decir, los hospitales no pueden ser de la nación, van a ser del departamento y del municipio, y que esos entes territoriales busquen sus recursos para sostenerse. Fíjense cómo vamos por ahí. Siguiente. Vino la Asamblea Nacional Constituyente, una esperanza de transformación, de pacto político, pero unos entraron, ¿cierto? El M19 y los 5 grupos aquellos, otros participaron bastante y otros quedaron por fuera. FARC y ELN, nada menos, los 2 más grandes grupos guerrilleros del país. Entonces esto fue a medias, no logró la legitimidad suficiente. A pesar de ello, siguiente, esta era la composición política, predominaban todavía los 2 partidos tradicionales, aquí se entró una tercera fuerza. Bueno, siguiente. Y allí es interesante ver cómo se dio la discusión sobre el derecho a la salud. En ese escenario que era de pacto político, se dijo, por primera vez, pongamos en la Constitución, Colombia nunca lo había puesto, que la salud, la educación, la seguridad social, esos derechos económicos, sociales y culturales del pacto firmado en el 66, que Colombia ratificó en el 76, pongámoslos en la Constitución. Entonces empezó muy grande todo, ¿no? La salud es un derecho de los ciudadanos, derecho de ciudadanía, no según capacidad de pago. Bueno, siguiente. Sin embargo, los tecnócratas del gobierno de César Gaviria Trujillo, que fue el que abrió y aplicó el neoliberalismo en Colombia, decían, no, miren, hablar de derecho, eso primero ya es inviable. Para los países pobres ya el Banco Mundial dijo que eso no es posible. Estamos en ajuste. Y hay un dicho que en Colombia se usa mucho, y nos comparten, dicen, en Colombia hay un departamento que se llama Cundinamarca, ¿no? Entonces se dice, mire, eso de los derechos es para Dinamarca, no para Cundinamarca. Somos pobres. Bueno. Y entonces redujeron la expresión del derecho en la Constitución. La atención de la salud, ¿sí?, y el saneamiento ambiental son servicios públicos, como las basuras, como el agua, como tal, que pues el Estado va a ver cómo organiza. Entonces corresponde al Estado organizar, dirigir, reglamentar la prestación, no prestar. El Estado no va a prestar. Después, establecer políticas para la prestación de servicios por parte de entidades privadas. Venga mercado. ¿Sí? Y ejercer vigilancia y control. Y finalmente, competencias. Competencias es ¿quién va a poner la plata? Competencias de la nación, de las entidades territoriales y de los particulares, del bolsillo de la corresponsabilidad. ¿Sí? Bien, seguimos. Vino la formulación de la Ley 100, una cantidad de proyectos, le seguimos la pista de esto, hay trabajos completos sobre eso, siguiente. Pero predominó una lógica dual. En Colombia, con la Ley 100 del 93, somos 2 tipos de ciudadanos de relación con el Estado. Los pobres, demostradamente pobres a través de una encuesta de hogares, CISBEN se llama, y los no pobres, obligados a entrar al sistema por un régimen contributivo, una parafiscalidad. Y esto se maneja por impuestos, esto se maneja por contribuciones, con unas regulaciones que ya les voy a explicar, de un mercado de aseguramiento en salud con competencia regulada, así se llama. En eso consiste el pluralismo estructurado, ya les voy a mostrar cómo es. Bien, entonces empezó a pasar eso, una nueva segmentación, unos subsidiados con un paquete de servicios hasta aquí, otros que no estaban ni en uno y lo otro, les iba a tocar pasar de aquí para allá, contributivo, medicina prepagada o seguro privado, todos con planes diferentes, regímenes especiales de la vieja seguridad social, todo, una nueva segmentación. Siguiente, pero se llama seguridad social universal. ¿Cuál es la lógica del pluralismo estructurado? Y es importante que de verdad ustedes la discutan muy seriamente. Yo creo que un gobierno como el de Macri es capaz de meterse en esto. Quiere buscar todo el potencial político
para entrar en esto, porque efectivamente hay una agenda muy fuerte. Y es separar, ojo a esto, separar en todo el sistema el financiamiento de una práctica que se llama modulación, es decir, la regulación del mercado, ya les explico esto. Articulación, una función que articula la plata con la prestación, ¿cierto? Este es un agente nuevo, distinto, no puede ser el mismo que presta, sino una instancia aquí, ojalá en competencia de mercado, y prestación en competencia de mercado. Públicos y privados, prestadores directos, desde el primer nivel hasta el último nivel, consultorios, laboratorios, toda la prestación, pero separado de la administración. Estos son los intermediarios que manejan los recursos. Bueno, siguiente. En Colombia se llaman EPS, ya les explico. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que hay detrás? Eso se llama la incorporación de las teorías neoclásicas económicas, o en economía, es una corriente de pensamiento que viene construyéndose desde la década del 20 más o menos, y que trata de superar los problemas que tiene la economía clásica del equilibrio marginal de oferta y demanda, ley de Say, toda esta cosa, de también las de los keynesianos con la demanda agregada sostenida por el Estado con intervención. Dicen, no, es que se les olvidó una cosita, que todos somos homos económicos, agentes racionales económicos, y que esos agentes nos encontramos todos los días en el mercado, oferta y demanda, pero somos agentes. Si exploramos el comportamiento de los agentes, podemos diferenciar bienes privados de bienes públicos, y eso es lo que se dedican a hacer desde la década del 50. Un bien privado, dicen ellos, es aquel que surge de un deseo individual. No hablan de necesidad, no, deseo. Quiero tal cosa. Segundo, se va al mercado, se consume y se agota en el consumo. Cumple un principio de exclusión. En esas condiciones, si la persona se satisfizo sola, pues que pague, y está dispuesto a pagar, porque solo él recibió el beneficio. Eso déjeselo al mercado, dicen los tipos. Ahí hay libre competencia entre oferentes, libre elección entre demandantes, y eso produce mejor calidad a menor precio, siempre. Es la ley del mercado, ¿sí? Mientras que en bienes públicos se tiene que demostrar pues, que afecta a muchos al mismo tiempo, se llaman altas externalidades, ¿sí? Que no se agotan en el consumo y por tanto no cumplen el principio de exclusión, y en esas condiciones la gente no está dispuesta a pagar. Ese debe ser al Estado. Entonces, bienes privados para el mercado, bienes públicos para el Estado. Ahora, si el Estado puede contratar con el mercado de manera más eficiente, pues que lo hagan. Bueno. En salud se dijo, atención de enfermedades es un bien privado. Usted se enferma solo, va solo a la consulta, se mejora solo, pague. Y solamente las altas externalidades, epidemias, desastres, etcétera, pueden ser consideradas como bienes públicos. Así que aquí el Estado vaya al mercado. Después vino uno de estos personajes muy famosos, Kenneth Arrow, 1963, esto es viejo, 1963. Se ganó el Nobel con ese concepto. Hay una incertidumbre en el mercado de la atención de enfermedades, porque efectivamente yo no sé qué estoy comprando. Si el medicamento, si el conocimiento del médico, si el servicio institucional, si la cama hospitalaria, si la cirugía. Es un bien complejo. Pero además hay asimetrías de información, porque yo no llego diciendo, oiga, yo quiero tal cosa, quiero un stent en la coronaria izquierda que se ve bonita en la radiografía. No. Yo estoy diciendo es que tengo, doctor, y entonces este otro me llena de contenido todo mi consumo y por tanto ahí hay una asimetría insoportable. Necesitamos un agente que defienda al pobre paciente que no sabe comprar servicios de salud, y ese es el asegurador, que en Colombia se llama eufemísticamente empresa promotora de salud, porque entre más promueva la salud de las personas, menos se gasta su póliza y más utilidad tiene, y naturalmente como agente racional va a promover la salud. Empresa promotora de salud. Muy bien. Y después vino un discípulo de Kenneth Arrow, que se llama Alain Toven. ¿Cuánto queda? 5 minutos, pero vamos a correr con esto. Con que diga esto ya me puedo ir. Alain Toven lo que dice es, pero mire, en Estados Unidos tenemos un mercado libre de seguros y mire cómo se han aumentado los costos y mire la inequidad. Pongamos un patrocinador, lo llama él, que recoge los aportes de todos los ciudadanos, de arriba en cada estado,
y le pague a los aseguradores en competencia una misma póliza anual UPC, unidad de pago por capitación se llama en Colombia, a cambio de un mismo plan de beneficios, plan obligatorio de salud, POS se llama en Colombia. Entonces el equilibrio fundamental es UPC-POS y que cada empresa haga su mejor eficiencia para obtener su utilidad. Fíjense, ¿cuál es la lógica de eso? Pues competencia regulada, así se llama. Managed Competition. Esto de acá es Managed Care y esto es Managed Competition. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto lo dejamos en esa lógica, mercado regulado de aseguramiento, el Estado se descentraliza e incorpora a los pobres al mercado del aseguramiento regulado. ¿Cómo los incorpora? Detectándolos uno por uno con la encuesta y pagando la póliza al asegurador. Como la plata es menor para pobres, solo el 60% de la póliza, por tanto solo el 60% de los planes, y al pobre le damos menos aunque se enferme más. Así de sencillo. Pero lo estamos, hombre, es un regalo. Es un regalo, por favor, no reclame eso. Además, usted de pronto lo puede reclamar como derecho, pero a la EPS. Bueno, siguiente. Bien, lo mismo se aplicó en el riesgos laborales, es un seguro del empleador y del trabajador independiente. Ahora el trabajador independiente paga riesgos laborales con cualquier cosa y no sabe qué hacer con eso. Y en las pensiones, dos subsistemas: ahorro individual privado y prima media, que quieren acabar ya con eso, sinceramente. Siguiente. Entonces, claro, esta es la lógica de derechos en Colombia, que es la que les quieren aplicar a ustedes. Simplemente el derecho se reduce a un plan de beneficios llamado Plan Obligatorio de Salud y quedan minimizados, de manera que el plan de intervenciones colectivas va a ser la salud pública, es en Colombia ya la salud pública, ¿sí?, que manejan los entes territoriales, y hay muy poca conciencia de exigencias de derechos como ambiente sano, vivienda digna, alimentación. No, eso se perdió. Se perdió. La gente no asocia salud solo con consumo de medicamentos, consumo de servicios, ya está metida en la lógica del consumo. Quedó aquí una puntita, perdón un segundo. Quedó aquí una cosa, los no POS, lo que no estaba dentro del plan. La Corte Constitucional en Colombia fue recibiendo tutelas o medidas de amparo, ¿sí?, como lo llaman ustedes, por el derecho fundamental a la vida, cuando el riesgo era pues, que me voy a morir si no me dan tal medicamento. Entonces las tutelas empezaron a aumentar y el no POS lo tuvo que empezar a pagar el Estado, por la jurisprudencia, no por la ley. Siguiente. Y esto es lo que ha pasado con las tutelas generales. Las de salud bajaron un poco y volvieron a subir ya. Siguiente. Ojo, la mayoría de tutelas son por servicios que están dentro del POS, porque entre menos se gaste la póliza, la EPS gana más. Entonces pone barreras de acceso y pone a la gente a que vaya al juez. Siguiente. Miren, una cantidad de servicios obvios, esto lo ha hecho la Defensoría del Pueblo, no voy a entrar en detalle. Siguiente. Con una serie de, esto es un laberinto jurídico que tiene que ir la gente atravesando, se llama itinerarios burocráticos, le puso un amigo a eso, para poder obtener un servicio de salud. Siguiente. La calidad es pésima, todas las encuestas lo dicen. Siguiente. Por ejemplo, tuberculosis. Armar un programa de tuberculosis en Colombia es imposible porque la prestación depende de los contratos entre las EPS y los prestadores, y entonces las tarifas de los prestadores son lo que manejan las EPS y fragmentan la atención. Así no se puede tener un programa de atención de tuberculosis. Siguiente. La inequidad espantosa en la atención de la discapacidad, por ejemplo, que es de lo más abandonado en Colombia. Siguiente. Las vacunas están bajando mientras aumentan los casos, por ejemplo, de tosferina. Siguiente. Las desigualdades en la atención de enfermedad crónica, el decilo 1 no se atiende. Están las distancias que se le pone, esto es Bogotá, las distancias que se le pone a una embarazada para ir a su control prenatal, ya no es al lado de su casa. Siguiente. La desigualdad en la mortalidad evitable del régimen contributivo y subsidiado, mortalidad materna evitable, es el doble de riesgo del subsidiado para pobres que para medios y 6 veces más que para ricas. Bueno, siguiente. Y esta es la lógica general. Aquí están, esto es un índice compuesto de riesgo, un índice compuesto de protección por encuesta de calidad de vida o encuesta poblacional. Los que más riesgo tienen la menor protección, y los que menos riesgo tienen la mayor. Luego es un sistema que reproduce la desigualdad social existente, así de sencillo, mientras alimenta las arcas de los que manejan el negocio. Esa es la conclusión. Vamos a ir muy rápido, ya se acaba. Entonces,
bueno, tiene una serie de problemas, no voy a insistir en eso, ya ustedes los pueden sacar. Siguiente. Muchos problemas que ya dije. Siguiente. Esto es muy importante. Los intermediarios debieron separar, porque son de destinación específica, gastos operacionales de gastos de cuenta de orden para pagar los servicios. Nunca lo hicieron con toda la complicidad de los gobiernos. Entonces, por eso se han robado la plata, se han quedado con los recursos mientras la gente se va muriendo, entra en discapacidad, espera largos tiempos, las deudas entre las EPS y las IPS son ya insostenibles. Bueno, entonces es un lucro derivado del dolor. 30 minutos, este es el punto. Bueno, estamos tratando de hacer comparaciones con un enfoque, pues, de ver cuál es la estructura siguiente, cuál es la lógica, la hipótesis central de la correlación de fuerzas según el modelo que hicimos antes. Siguiente, vemos cómo es que se ha dado la discusión en Colombia, el ajuste y ajuste y ajuste, porque se considera el mejor modelo del mundo, avalado por el Banco Mundial y la OMS, como cobertura universal en salud. Siguiente, y hay una discusión sobre el derecho que en todo caso está saldándose por la vía no tan favorable, alrededor de una ley estatutaria, siguiente, que tenía posiciones distintas, siguiente, y que la Corte Constitucional ha logrado modular para darle algo de posibilidad. En eso estamos, siguiente, ya para terminar, estamos tratando de usar eso, siguiente, y el asunto es este: ¿cómo ir de cobertura universal a sistemas universales? No es un problema técnico, ese es el mensaje que quiero dejar al final. No es un problema técnico, es un problema político, sociopolítico, de correlación de fuerzas, de cómo es que desde la sociedad se levantan otros valores contrastando la hegemonía del lucro por encima de la vida. Ese es el punto central. Puede hacerse de muchas maneras y hay propuestas. Siguiente, ahí yo simplemente fui desarrollando unas cosas que voy a pasar muy rápido, con espacios político, económico, etcétera, en salud, dale, muy rápido, con unos referentes en la observación 14 de los derechos económicos, sociales y culturales, todo lo que implica para salud. Siguiente, una forma de organización del financiamiento, una administración territorial. Siguiente, unos territorios de salud donde la atención primaria ahí sí se convierte en un motor ordenador, etcétera. Siguiente, red primaria con ida y vuelta en todas las redes que la apoyan, una serie de políticas, ¿cierto?, que requieren un diseño nuevo, distinto a lo que tenemos en todos nuestros países. Siguiente, y esto, cambiemos la correlación de fuerzas. Es un asunto de emancipación, no simplemente de empoderamiento de los pobres, a ver, para que medio pidan el subsidio. Y así es que estamos, ¿no? Empoderémonos para que pidan el subsidio. No, es emancipación respecto del lucro y de la competencia y el lucro con la vida de la gente. Y buen vivir, claro, tenemos que hacer un nuevo pacto sociopolítico y eso es una obligación en todos nuestros países latinoamericanos, no solamente nosotros que estamos tratando de salir de la guerra. Aquí hay una polarización muy profunda y hay que ver cómo se construye esto de otra manera. Muchas gracias.